el Centro Nacional de Metrología de México, CENAM, hablará sobre instrumentos de medición, termómetros infrarrojos y metrología, impacto legal, productivo y económico de la industria mexicana. Y en el CENAM, el doctor Daniel Cárdenas García, doctor en física, más de 20 años de experiencia en investigación, desarrollador y certificación de sistemas de medición de no contacto, entre ellos más de 10 años como responsable de investigación, desarrollo y mantenimiento de 8 patrones nacionales en el CENAM. Bienvenido, doctor Daniel Cárdenas García. Muchas gracias, Pilar, y también un caluroso saludo a todos los amigos de Latinoamérica y, por supuesto, a MB Metrología, que hace posible este evento. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. ¿Me comentas si ya se está viendo la pantalla? Muy bien. En esta plática vamos a hablar precisamente sobre termómetros infrarrojos y metrología, y vamos a tocar los temas relacionados con el impacto legal, productivo y económico, en particular en la industria mexicana y en el CENAM. Si vemos el mercado de la termometría, podemos dividirlo por método de medición, por ejemplo, el caso de termometría de contacto o la termometría de no contacto. También podemos verlo por aplicación, como es la industria metalmecánica, alimentaria, agrícola, electrónica, salud, etc. E inclusive podemos ver la termometría por zona geográfica, ya que en general no se tiene acceso a los mismos instrumentos en todas las regiones. La termometría infrarroja es una técnica de medición que es preferida cuando la termometría de contacto es inconveniente, indeseable o imposible, y se utiliza cuando la superficie del objeto es inaccesible, está en movimiento, puede ser contaminada o dañada por un sensor de contacto, tiene una temperatura extremadamente alta, es radiactiva, está energizada eléctricamente o puede representar un riesgo sanitario para quien mide, como ha sido en los últimos días, ¿no? Los últimos meses. Es por eso que en tiempos de enfermedades globales, como ha sido con el síndrome respiratorio agudo severo de 2003, la influenza H1N1 en 2009, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio en 2012, el ébola en 2014 y ahora el COVID, se ha utilizado termometría infrarroja a fin de disminuir el riesgo de contagio por contacto físico. En general, las aplicaciones de termometría de no contacto son muy amplias y van desde temperaturas bajo 0 grados Celsius hasta 3000 grados o más. En este sentido, encontramos aplicaciones en la producción, transporte, almacenamiento de alimentos y de medicamentos, en la industria del papel y del plástico, la industria automotriz, igual que la aeroespacial, tecnología de semiconductores, en la producción de metales, vidrios y cerámicas, así como en tecnologías de la iluminación y radiometría solar. Eso sin dejar a un lado procesos que son una ayuda precisamente para la parte productiva, como son mantenimiento y seguridad. Una de las maneras de medir la temperatura sin contacto es por medio de la radiación electromagnética que proviene de los objetos. Esta imagen que ven es un eclipse solar
que tuve la oportunidad de ver estando en una estancia en el NIST, en Estados Unidos, en Gettysburg, el 21 de agosto de 2017. En este caso, ustedes pueden imaginarse que sabemos muchas cosas del Sol y de cuerpos celestes a través de la radiación electromagnética que recibimos. Solamente a los planetas cercanos hemos podido llegar con imágenes diferentes, pero siempre es con termometría de radiación, como podemos saber la temperatura de estos objetos. La radiación electromagnética que emiten los objetos es función de su temperatura. Y en esta gráfica vemos lo que conocemos como radiancia espectral, que no es otra cosa que el flujo de radiación, la potencia luminosa, si ustedes quieren, que emiten los objetos en función de la temperatura. Tiene esta característica curva que podemos hablar como la curva de Planck. Y en el lado izquierdo ustedes pueden ver unas franjas en color que representarían el espectro electromagnético visible. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, ustedes pueden ver que las curvas van aumentando de tamaño. Esto implica que tienen ustedes una mayor cantidad de radiación. Para entender un poco lo que es utilizar la radiación precisamente para hacer estas mediciones, podemos referirnos a la interacción radiación-materia. En este caso, tenemos una superficie que está ejemplificada por este rectángulo en color azul claro, en la cual vemos una representación de un flujo radiante que incide en ella, y precisamente lo que pasa al llegar a esta superficie pueden ser tres cosas: que parte del flujo se absorba, parte del flujo se refleje y parte del flujo se transmita. Por conservación de energía, vemos que el flujo absorbido más el flujo reflejado más el flujo transmitido es igual al flujo que incidió en la superficie. De su interacción con la radiación electromagnética se definen las siguientes propiedades de la superficie: lo que sería la absorbancia, que sería precisamente la razón entre el flujo absorbido y el flujo incidente; la reflectancia, que es la razón entre el flujo, en este caso está equivocado, es el flujo que refleja sobre el que incide; y la transmitancia, que sería el flujo que se transmite y el que se incide. En esta parte es como está correcto. Entonces, al tener estos tres parámetros, la absorbancia, reflejancia y transmitancia, todos ellos serían iguales a 1. Con estos parámetros nosotros podemos clasificar las superficies. Una superficie general tendría los parámetros de absorción, reflexión y transmisión, todos diferentes de 0, menores que 1, y sumando todos ellos 1. De ahí podemos irnos a casos especiales. Por ejemplo, la ventana perfecta. Una ventana perfecta todo lo transmite. Esto quiere decir que no absorbe nada ni refleja nada. El opuesto de una ventana perfecta sería una superficie opaca. Una superficie opaca no transmite nada, solo absorbe y refleja. Dentro de las superficies opacas podemos hacer una subdivisión mayor, lo que se conoce como el cuerpo negro, que todo lo absorbe, no refleja ni transmite, y el espejo perfecto, que todo lo refleja. En 1859, Gustav Kirchhoff estableció que la capacidad de emitir radiación electromagnética de una superficie era igual a su capacidad de absorberla. Esto significa que un absorbedor eficiente de radiación electromagnética es un emisor eficiente.
mientras que un absorbedor ineficiente es un emisor ineficiente. Esto tiene la siguiente consecuencia. Ahora nos fijamos en el flujo radiante que proviene de la superficie. Y en este caso, cuando nosotros obtenemos el flujo radiante de la superficie, puede estar compuesto por precisamente tres contribuciones. Una puede ser el flujo radiante que es emitido por la propia superficie, pero también puede ser el flujo radiante que se refleja en la superficie y llega a nosotros. Y finalmente puede ser el flujo radiante de fuentes externas que se transmite a través de la superficie y llega a nosotros. Sería el emisor de radiación electromagnética más eficiente. Por eso su emisividad, su capacidad para emitir es el 100%, su emisividad es igual a 1. Por otra parte, si conocemos la emisividad de una superficie opaca, entonces conocemos su capacidad para reflejar. De esta forma, podemos obtener dos parámetros simplemente conociendo uno gracias a la ecuación de conservación de energía. Ahora, para calificar las superficies, podemos hacer la sustitución de la capacidad de absorber por la capacidad de emitir. Y vemos que una superficie en general tendrá una capacidad para emitir, reflejar y transmitir diferentes de 0, menores que 1, sumando todas ellas 1. Las superficies generales que tienen estas características son difíciles de medir por termometría de radiación. No es imposible, pero sí es complejo. Por otra parte, una ventana perfecta tiene una eficiencia para emitir del 0%, porque solamente transmite. No es posible medir por termometría de radiación la temperatura de una ventana perfecta. Un cuerpo opaco tiene una eficiencia para emitir entre el 100% y el 0%. En este caso, sí es posible medir por termometría de radiación. Dentro de los casos especiales de los cuerpos opacos, el cuerpo negro tiene una eficiencia para emitir del 100%. Entonces, es el ideal para medir por termometría de radiación y esto tiene consecuencias en la cadena de trazabilidad que veremos más adelante. Por otra parte, finalmente, el espejo perfecto no es posible medirlo por termometría de radiación porque la radiación que recibimos de él no es sino radiación que proviene de otros objetos. En la mayoría de las mediciones, la radiación electromagnética que emiten las superficies o que provienen de las superficies atraviesa un medio, que en general es el aire. Así que buscamos regiones espectrales donde éste sea más transparente. Esto significa que se comporte más como una ventana. En esta gráfica podemos ver regiones de la atmósfera que son más transparentes a la radiación electromagnética dependiendo de la longitud de onda de la misma. Podemos ver en esta parte como arco iris, precisamente esa región que es donde está el visible y gracias a ello nosotros podemos ver a través de la atmósfera. En un color rojo más oscuro, alrededor de los 10 micrómetros, les muestro una zona que es transparente al infrarrojo en una de las regiones que más se utilizan en termometría de radiación infrarroja, mediciones cercanas al ambiente y hasta 1000 grados, que es la región de 8 a 14 micrómetros. Entonces, el principio físico que se utiliza para la termometría de radiación es la ley de Planck. Y esta gráfica muestra el valor de temperatura como función de la radiancia medida en el intervalo de 8 a 14 micrómetros. Esto es, si tenemos un instrumento que funciona en ese intervalo de longitudes de onda, podemos obtener la temperatura midiendo la radiancia que proviene del objeto.
De una manera gruesa, un termómetro de radiación que está viendo una superficie tiene componentes ópticas que sirven para dirigir la radiación hasta el elemento sensible, que es el detector. En este detector se hace la traducción de esa radiación electromagnética a señales eléctricas. Se procesa y utilizando una función de transferencia que hace precisamente la relación entre la señal y la temperatura, nos permite visualizar los datos. Entonces, si recordamos esta definición de las superficies, podemos obtener el valor de temperatura de un cuerpo negro, que como ustedes recuerdan, es el más eficiente para emitir. Entonces, ustedes pueden tener un cuerpo negro, la radiación que está emitiendo está siendo recibida por un termómetro de radiación. Toda la radiación es emitida por el cuerpo negro, y aunque haya otras fuentes de radiación en el ambiente, si estas no están en el campo de visión del termómetro de radiación, no van a tener ninguna influencia porque toda esa radiación va a ser absorbida por el cuerpo negro y no se va a reflejar hacia el termómetro de radiación. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues si por ejemplo tuviéramos un cuerpo negro que está a una temperatura de 150 grados Celsius y ustedes lo están midiendo a una temperatura ambiente de 15 grados Celsius, la temperatura de radiancia de este objeto que medirían con su termómetro de radiación sería igual a 150 grados Celsius. Ahora, si la temperatura ambiente cambia a 23 grados Celsius, eso no tendría ningún impacto en la temperatura de radiancia que estarían midiendo. Si aún hacemos otro cambio de que la temperatura ambiente fuera 38 grados Celsius, seguiría sin haber ningún impacto. En general no importaría qué temperatura pusiéramos en el ambiente, no tendríamos un impacto en la medición de la temperatura de radiancia, que sería equivalente a la temperatura termodinámica de este cuerpo negro. Ahora hablemos un poco de trazabilidad metrológica. De acuerdo con el vocabulario internacional de metrología, la trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medida por la cual este resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. Aquí los elementos claves son precisamente esta cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones que nos da lugar a la cadena de trazabilidad y que debe tener un origen precisamente a partir de un patrón internacional o un patrón nacional que avale la trazabilidad metrológica al sistema internacional de unidades. En el caso de la termometría, nosotros partimos precisamente del Kelvin, de la definición del Kelvin. La definición anterior del Kelvin nos relacionaba precisamente esta unidad con la temperatura termodinámica del punto triple del agua, definiéndola como la fracción 1 entre 273.16 de la misma. Esta definición aún se utiliza en la escala internacional de temperatura de 1990. La nueva definición del Kelvin, que entró en vigor el día de la metrología del año pasado, 20 de mayo del 2019, ya nos permite realizar el Kelvin y la escala de temperatura a partir de constantes y leyes fundamentales de la física. Ya no estamos anclados precisamente a la definición vía el artefacto que representa una celda del punto triple del agua, sino que ahora utilizamos constantes fundamentales como la velocidad de la luz, la constante Planck, la constante Boltzmann,
para poder realizar el Kelvin y la escala de temperatura. Entonces, si vemos la pirámide de la trazabilidad de los resultados de medición, vemos que en la parte de los fundamentos está la definición en el Sistema Internacional de las Unidades. Los institutos nacionales de metrología son los encargados de realizar la unidad y la escala, en este caso de termometría, y dan inicio al inicio de la trazabilidad. Esta cadena se sigue al calibrar patrones de laboratorios de ensayo y calibración, y estos a su vez pueden llegar a calibrar laboratorios de usuarios. Esto es importante porque va a permitir pasar desde un mensurando relacionado con la definición, con la realización de la unidad y el inicio de la escala, ¿no?, hasta mensurandos específicos. Porque aunque todos puedan medir un tipo de temperatura, no miden la misma temperatura. Esto lo podemos ver de manera más clara si ahora hacemos el mismo ejercicio de medición que hicimos con el cuerpo negro. En este caso, queremos obtener el valor de temperatura de una superficie opaca. Esta superficie tiene una emisividad menor que 1, y eso significa que parte de la radiación que vamos a recibir de él es radiación reflejada de otros objetos. ¿Qué consecuencia tiene esto? Imaginemos que esta superficie opaca tiene un 95% de eficiencia para emitir. Eso significa que tiene un 5% de eficiencia para reflejar. Así, si yo tengo una superficie a 150 grados Celsius y mido su temperatura de radiancia, voy a obtener un valor que va a depender de la temperatura ambiente. En este caso, la temperatura ambiente que pusimos es 15 grados Celsius y el valor que obtenemos es 145.1 grados Celsius como temperatura de radiancia. Si yo cambio la temperatura ambiente y la mido a 23 grados Celsius, voy a tener un ligero incremento en la temperatura de radiancia. Y así, si voy cambiando la temperatura que está en el ambiente o de los objetos que pueden reflejar su radiación en la superficie, voy a ir modificando la temperatura de radiancia. Esto es muy diferente al caso del cuerpo negro. Entonces, para obtener yo la temperatura de la superficie, no solamente necesito mantener la trazabilidad en temperatura de radiancia, que es como inicié en mi cadena de trazabilidad, sino que tengo que incluir ya otros parámetros que también deben tener trazabilidad, como es la temperatura ambiente y el parámetro de eficiencia para emitir radiación, que es la emisividad. Ahora, hablemos un poco de la infraestructura de la calidad. La infraestructura de la calidad se define de acuerdo con la Red Internacional de Infraestructura de la Calidad como el sistema que comprende las organizaciones públicas y privadas junto con las políticas, el marco legal y regulatorio relevante, así como las prácticas necesarias para apoyar y mejorar la calidad, seguridad y solidez ambiental de los bienes, servicios y procesos. En este caso, precisamente es la parte que me gustaría enfatizar. Es apoyar y mejorar la calidad, seguridad y solidez ambiental de los bienes, servicios y procesos. La infraestructura de la calidad es necesaria para la operación efectiva de los mercados nacionales y su reconocimiento internacional es importante para permitir el acceso a los mercados extranjeros. Es un elemento crítico para promover y mantener el desarrollo económico, así como el bienestar ambiental y social. De nueva cuenta, subrayo los elementos críticos, que es un elemento crítico para promover y mantener el desarrollo económico. Esto es muy importante. Pero, siempre y cuando
esté también el bienestar ambiental y social. Entonces, esta infraestructura de la calidad está soportada por la metrología, la normalización, la acreditación, la evaluación de la conformidad y la vigilancia del mercado. Esto en áreas reguladas. Entonces, en nuestro caso, precisamente esto tiene un impacto porque en México precisamente se dio el 1 de julio de este año, inició la vigencia de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Anteriormente teníamos una ley de metrología y normalización que tenía cierto alcance, pero que no cubría todas las expectativas que deben cubrirse con la infraestructura de la calidad. Aquí me refiero a un artículo en particular que tiene relevancia para el Centro Nacional de Metrología de México. Y si ustedes ven, aquí está subrayada la parte de contribuir al bienestar de la sociedad y al desarrollo económico incluyente. Entonces, la investigación científica y desarrollo tecnológico que tenemos que hacer, así como sus aplicaciones, tienen que estar enfocadas precisamente al bienestar de la sociedad y al desarrollo económico incluyente. El objeto de esta Ley de Infraestructura de la Calidad es establecer las bases de la política industrial por medio de metrología, normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad, tal y como vimos en la definición de infraestructura de la calidad. Esto para el desarrollo económico, promoviendo bienes y servicios de calidad. Con esto, lo que se busca es la ampliación y mejora de la productividad, las cadenas de valor, a fin de fomentar el comercio y proteger los objetivos de interés público. Como finalidad, lo que se busca es la concurrencia en normas oficiales y estándares, establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre los diferentes actores, crear una infraestructura física y digital e impulsar la metrología científica, industrial y legal. Todo con el fin de mejorar la vida de las personas. En el caso del CENAM, esta ley nos mete de lleno en la parte legal. En el artículo 105 de la Ley de la Infraestructura, precisamente habla, en particular escojo una de las partes, ¿no?, que están subrayadas. Efectuar mediciones o pruebas en los procesos de evaluación de la conformidad. También hablo de la viabilidad técnica sobre metrología legal. De nueva cuenta, procedimiento de evaluación de la conformidad y aprobación de modelos de instrumentos. Esto es muy importante porque precisamente tenemos que validar que los instrumentos, validar los instrumentos. ¿Qué significa validarlos? Pues establecer que cumplen requisitos y que estos requisitos son adecuados para el fin previsto. Entonces, en el caso de la evaluación de la conformidad, por tomar uno de los ejemplos de la infraestructura de la calidad de esta nueva ley, es un proceso técnico que, aplicado en México, permite demostrar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, estándares y normas internacionales. Y tiene varios pasos, como son el muestreo, la prueba, la inspección, la evaluación y la certificación. Como características metrológicas típicas que vemos en los instrumentos de medición, se encuentran las que aparecen aquí, que son el intervalo de medición o alcance, la exactitud, el sesgo, la repetibilidad, la estabilidad, la histéresis, la deriva, los efectos de magnitudes de influencia, la resolución,
la discriminación o umbral, el error y la zona muerta. En este caso, yéndonos a la parte de termometría de radiación, es muy importante que en los termómetros de radiación se tengan al menos 2 modos de operación. Uno que nosotros denominamos como modo de operación de calibración o verificación. También podemos señalar que algunos lo mencionan como sin ajuste. Y en este caso lo que se visualiza es la temperatura de radiancia de la superficie. También se entiende que en este caso el ajuste de emisividad es igual a 1. Todo con la idea de mantener la cadena de trazabilidad desde la definición de la unidad, la realización de el Kelvin en este caso. El otro modo de operación que podemos denominar como de medición nos permite visualizar la temperatura de la superficie. Y como había mencionado en la cadena, en el ejercicio de medición de temperatura de una superficie, en este caso no basta tener la trazabilidad a la temperatura de radiancia, sino tenemos que tener la trazabilidad a otros parámetros que afectan esa medición que hacemos, como puede ser la temperatura del ambiente y como puede ser el parámetro de emisividad de la superficie. Pudiera haber otros factores que estuvieran en el ambiente y que pudieran influir en esta medición. Y todas ellas deben de ser trazables. Esto es importante porque, por ejemplo, para aceptar o rechazar un ítem, lo que tenemos que ver es precisamente cuáles son los límites de tolerancia que tenemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo estoy poniendo como círculos blancos los valores verdaderos, vamos a decirlo así, y en los círculos amarillos estarían los valores medidos y las flechas nos señalarían las incertidumbres. Entonces, si nosotros tenemos incertidumbres muy altas, vamos a tener mucha más variación. Nuestro límite de tolerancia va a ser menor a que si tenemos mejores incertidumbres, que significarían flechas más pequeñas, ¿no? Entonces tenemos los riesgos de aceptaciones falsas o rechazos falsos. Ahora bien, ¿qué requerimos para evaluación de la conformidad? Pues requerimos personal competente, que se tenga un método, un procedimiento, instalaciones, equipos y un sistema. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros no tenemos instrumentos que realmente puedan cumplir con lo que nosotros requerimos en nuestros procesos? Pues un impacto que nosotros hemos visto, por ejemplo, es cuando se tienen variaciones en valores de temperatura medidos que hacen que las componentes de diferentes máquinas, en este caso, por ejemplo, una caldera, al estar a varios cientos de grados Celsius, si en lugar de que estemos midiendo correctamente su temperatura para establecer que no deba rebasar una cierta cantidad, un cierto valor, una diferencia de 15 grados Celsius puede ocasionar que los materiales de dicha caldera reduzcan su vida promedio a la mitad. Y pueden ustedes imaginarse el impacto que esto significa en refacciones o reparaciones. También un impacto que hemos visto muy común es la falta de uniformidad en temperatura. Cuando se aplican algún tipo de proceso para modificar materiales, y esta falta de uniformidad tiene consecuencia de que los materiales no se procesen o conserven adecuadamente.
se quemen, queden crudos o pierdan sus propiedades. Esto es particularmente importante, por ejemplo, en la cadena de frío, cuando queremos mantener medicamentos. Si tenemos una diferencia de algunos grados Celsius, esto puede tener consecuencias muy, muy fuertes relacionadas con precisamente el mantenimiento de las propiedades de estos medicamentos. Y desafortunadamente en muchos casos esto no es detectable. Ahora bien, de nueva cuenta también tenemos esto se refleja como un impacto económico que nos hace tener reprocesamiento, nos hace tener una sobreproducción y desperdicio. Entonces, una de las cosas que desafortunadamente hemos visto en muchas ocasiones es un desconocimiento acerca de que podemos optimizar precisamente los procesos productivos y por eso pongo esta caricatura, ¿no? Del gerente que está convencido de que tiene un proceso adecuado, ¿no? Que sabe que si produce 100, 80 van a ser buenas, y si un cliente le pide 500, pues tiene que producir 625, ¿no? Entonces está tan ocupado que no tiene tiempo para tonterías como la metrología. Ahora bien, ¿qué evolución esperamos? Una especificación típica de los termómetros de radiación industriales es su exactitud, o lo que denominan como exactitud. Y en este caso es típico que señalen que esta exactitud es el valor máximo de 2 grados Celsius o 2% del valor de lectura. Entonces, si nosotros estuviéramos midiendo algo que está alrededor de 1200 grados Celsius, ¿no? El 2% equivaldría a 24 grados Celsius. Entonces, si se acuerdan del ejemplo de la caldera, les señalaba que una diferencia de 15 grados Celsius puede ocasionar que las componentes de la caldera disminuyan su tiempo de vida a la mitad. Si tomamos mejores modelos de termómetros de radiación, estos normalmente especifican un máximo de 1 grado Celsius o 1% del valor de la temperatura, de la lectura, perdón. En este caso, el 1% de 1200 es igual a 12 grados Celsius, lo cual pues también es muy cercano a ese nivel crítico que señalaba, ¿no? Y nos podemos preguntar, ¿qué lograríamos si mejoramos la especificación? En esta lámina les presento una publicación que los colegas del NIST hicieron el año pasado, ¿no? Sobre la mejora de diseño de termómetros de radiación. Ven una imagen del arreglo experimental, pues obviamente es a nivel laboratorio. A mí me tocó ver parte del desarrollo en 2017 y realmente este desarrollo no tiene algo que pudiéramos decir una tecnología disruptiva. Lo que hace es un buen uso de la óptica y en ese sentido logra abatir uno de los problemas que tienen muchos termómetros de radiación, que es el efecto de tamaño de fuente, y permite estabilidades, como ven en esta gráfica que está a la derecha, en una comparación al medir una fuente de radiación basada en un baño líquido, un baño de agua, que está siendo monitoreado con un termómetro de resistencia de platino, que son esos circulitos rojos, la medición, mientras que el termómetro de radiación es esa línea negra. Los escalones entre los circulitos se refiere a que tenía una resolución este termómetro
de contacto de 1 milikelvin. Entonces, si se dan cuenta, cómo se comporta este termómetro de radiación es excelente. Y desde esa perspectiva puede traer muchos beneficios si este tipo de diseño se incorpora a los nuevos termómetros, a una nueva generación de termómetros de radiación. Ahora, algunos me podrían decir, no, pues en realidad eso no se necesita, ¿no? ¿Para qué irnos a esos niveles? Y bueno, yo les comentaría que precisamente ya tenemos muchos ejemplos de quienes dicen que no se necesita algo. Por ejemplo, Daryl Zanuck, en 1946, no pensaba que la televisión se pudiera mantener, que la gente pronto se cansaría de estar viendo este tipo de instrumentos, ¿no? También tenemos a Ken Olsen, que en 1977 no encontraba ninguna razón para que alguien quisiera tener una computadora en su casa, ¿no? Y en este caso, este simposio es posible gracias a eso. Finalmente, Robert Metcalfe señalaba en 1995 que el Internet se colapsaría espectacularmente en 1996. Ya no continuaría su crecimiento exponencial. Y pues en realidad vemos que esto ha pasado, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, estamos y podemos ingresar a una metrología más fina en la parte industrial, acorde con las necesidades que cada vez son más presionantes para llevarnos a mayores temperaturas, materiales que tengan mejores cualidades y procesos productivos más eficientes. Entonces, con esto termino mi presentación y agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel, por su intervención.